Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño, mi rey, mi reina, mi cascabel. Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Ya tienes activado la opción de miembros del canal. Pasa, revísalo, si te conviene, perfecto, y si no, bendiciones, mi querido Géminis, ¿vale? Richard, ¿por qué estás con esa gorra, cariño? Estoy haciendo un sacrificio porque hace calor. Corazón, yo quería cantar la música de la jefa, del jefe de Shakira, corazón, pero las letras son muy fuertes, seguro que me sancionan el canal, pero no puedo. Y dije, ya que no lo puedo cantar, pero al menos me voy a caracterizar como la jefa, cariño. Dios mío. Estará contento su ex suegro, sinceramente. Aquí se habla en Cataluña, ¿vale? Saludos desde Barcelona. No se piquen. Saludos de Barcelona. Entonces voy a cantar algo más suave, algo más light. Muy bien. Antes de empezar, Géminis, hace calor, le soy sincero con la gorra. Nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Géminis. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Géminis, te he visto como si estuvieras lo que es en la mar, pero es como que gran parte del paisaje lo cubre lo que es una sombra, pero luego como que empieza a despejarse, cariño, y empieza a entrar lo que es más la luz, mi querido Géminis. Muchos de vosotros posiblemente están pasando o han estado pasando por un momento un poco estresante y nos hablan relacionado con los sentimientos, puede ser por la pareja, puede ser por los hijos, puede ser por una persona especial. Pero siento que ese tormento va pasando. El otro mensaje, Géminis, siento que muchos de vosotros tienen que hacer una limpia en casa, ¿vale? Ya sea que a lo mejor de repente en base a ese mal momento que tú has estado viviendo, esa energía, esa mala vibra se ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque yo he visto una torre, pero estaba envuelto, corazón, con arbustos, pero de color negro, cariño. Puede ser que estamos hablando, como la torre también representa casa, puede ser que tu casa, cariño, está siendo afectado por la mala energía, por la mala vibra, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. Entonces, corazón, tienes que hacer una limpia. Haz una limpia, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver como carta guía, carta consejo para mi jefa, para mi jefe. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. Es una semana en la cual posiblemente tú tienes que tomar decisiones, posiblemente tienes que firmar documentos o vas a estar lo que es en trámites legales, cariño, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Géminis, a lo mejor de repente en estos momentos estás haciendo algún tipo de balance. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué comentario doy? ¿Estaré siendo justo con lo que hago? Etcétera, etcétera, ¿vale? Estás tratando de poner en equilibrio. Yo lo que siento, Géminis, siento que tú ahora quieres hacer las cosas bien. Siento como que me dices, Richard, no quiero cometer errores. No quiero ser de repente, no ser justo con los demás. Porque yo te entiendo, ¿vale? Tú a veces, Géminis, pecas, cariño, de ser muy víbora. Te soy sincero, con todo el cariño del mundo. ¿Cómo así, Richard? ¿Por qué me dices víbora? Primero me dice la jefa, el jefe, y ahora me dices víbora. Ay, por Dios. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué te digo muchas veces cascabel y víbora, cariño?
porque a veces te cuesta controlar tu lengua, Géminis, ¿vale? Y no es porque no tengas la razón, pero lamentablemente estamos en un mundo en el cual cuando la gente es muy sincera, lo toman para mal, cariño. Siento que cuando a ti no te gusta algo, tú sueltas tu veneno y la otra persona se queda ahí, impactado, impactada. No digo que sea malo para ti. A mí me gusta que me digan las cosas en la cara, ¿vale? Porque yo también soy venenoso como tú, cariño. Pero hay personas que no. Entonces, puede ser que tú en estos momentos estás haciendo un balance, cómo cambiar, cómo solucionar, cómo hacer las cosas bien. Vale. Tampoco te obsesiones tanto con esto, Géminis, porque al fin y al cabo, cariño, esa es tu esencia, ¿vale? La gente que te entiende, la gente que te ama, pues simplemente te abrirá la puerta de su corazón. Siento también, mi querido Géminis, que muchos de vosotros es una semana en la cual tienes que estar viendo mucho cualquier documento que tú firmes, cualquier trámite legal que tú quieras hacer, ¿vale? Es muy importante porque tenemos la carta de la justicia. El otro mensaje que te va a encantar, jefa, jefe. El otro mensaje. Siento, Géminis, como yo siempre digo, y ya parezco lo que es un disco rayado, las lágrimas de Géminis no es en vano, cariño. Si hay algo que te ha causado dolor por terceras personas, y no es porque tú lo quieras así, ni yo porque quiero de repente que le llegue el mal a los demás, no, pero siento que el karma llega a una persona que posiblemente, cariño, te hizo daño, ¿vale? Las lágrimas de mi víbora no es en vano. Las lágrimas de mi rey, de mi reina, de mi jefa, de mi jefe, ustedes, Géminis, no es en vano, ¿vale? Muy bien. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, me sale lo que es un Tauro o un Virgo. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale lo que es un Leo. ¿Se mira? Ahora. Y me sale lo que es un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Te voy a dar iniciales, ¿vale? Jefa, jefe, la dona Shakira. Ay, me hubiera gustado cantar sinceramente y ponerme a bailar aquí. Pero cariño, será para que me sancionen. La letra C, la letra Q, la letra O y la letra D. Muy bien, corazón. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dime si has escuchado algo, porque puede ser mi percepción también. He escuchado como si alguien hubiera, sé que es algo desagradable, pero tengo que decírtelo, como si alguien hubiera eructado, hubiera hecho un sonido como de, no sé si vosotros han criado vacas, yo sí, ¿vale? Porque yo soy de pueblo. He escuchado así, como si hubieran rebuznado. Dime si lo has escuchado. Yo lo he escuchado, ¿vale? Antes de barajear la tarjeta del arcángel. Dice, milagro. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando, eso que lleva tanto tiempo esperando, está a punto de manifestarse en su vida. Reciba lo que se presente con el corazón repleto de amor, mi querido Géminis. ¿Sabes qué siento, corazón? Por eso que yo te decía al principio, las lágrimas de Géminis no es en vano. Siento que algo llega a tu vida como recompensa, cariño. Siento esto, ¿vale? Vamos a ver, corazón. ¿Por qué sale la carta de la justicia? ¿Qué mensaje te quiere decir, cariño? Tu energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Escucha, Géminis, fíjate muy bien en todos los símbolos. Las cartas solamente no son para que se vea lo que es una imagen bonita. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está lo que es en oscuridad. ¿Te acuerdas que te mencioné, que te he visto que estás por un camino y hay oscuridad? También puede ser que sea reemplazo, como dice la mamá Filo, de la otra persona, la energía de la otra persona. Hay una persona, mi querido Géminis, que este tiempo posiblemente estaba como ignorándote o simplemente no estaba siendo claro contigo o clara contigo.
Veo que este personaje, cariño, extraña mucho posiblemente la armonía entre vosotros dos, extraña mucho posiblemente la familia, el contacto, te extraña a ti. Y veo que este personaje, corazón, últimamente posiblemente tú lo estás soñando, lo estás recordando. No quiere decir, cariño, que tú te desesperes por él o por ella, simplemente que te viene en tu recuerdo. Y este personaje, cariño, ha cambiado de actitud, está más alegre, está más feliz y te está observando. Entonces, cariño, siento que posiblemente, como te está diciendo el arcángel, va a pasar un milagro y sale lo que es la carta de la justicia, que todo se pone en orden y viene una persona, cariño, posiblemente a reclamar otra vez el contacto, la comunicación, viene una persona a pedir perdón, viene una persona porque quiere tener armonía contigo, se pone en contacto, ¿vale? La última palabra lo tienes tú, Géminis. Si tú me dices, Richard, porque te conozco, yo jamás lo voy a aceptar, Richard, jamás lo voy a perdonar. Pues entonces cuando esta persona venga, lo dice, lo siento, a otra cosa mariposa, pero al menos yo te estoy entregando el mensaje que veo aquí. Hay una persona, cariño, que solito regresa a tu vida. Tú lo tomas, tú lo dejas, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. También, Géminis, no todo tiene que ser amor, cariño, ¿vale? Hay otras cosas en el mundo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, ¿tú crees que me devuelvan ese dinero? Sí, corazón. ¿Tú crees, Richard, que esta persona va a aceptar que me calumnió en vano? Sí, corazón. ¿Tú crees, Richard, que a lo mejor va a haber lo que es un ascenso en mi trabajo? Sí, corazón. ¿Tú crees, Richard, que mis oraciones va a llegar a Dios para poder recuperarme la salud? Sí, corazón. Tú tienes que llevar el mensaje a tu terreno, cariño, ¿vale? No todo es amor en la vida. ¿De verdad qué piensa? ¿Qué pasa? Que la humanidad para solamente enamorado 24 horas del día, 365 días al año. Es que de verdad, esto es el mundo de fantasía. Muy bien. Vamos a continuar, porque ya veo ya. Yo a veces entro a cotillar, ¿vale? En otros canales, les soy sincero. Y todo es amor. Todo es amor. Ya quisiera que mi vida también fuera todo amor. Cuando empieza a faltar comida en la olla, cariño, el amor se acaba. Es esto, los problemas llegan. Cuando empieza a llegar las deudas, cuando de repente tenemos que mantener a los hijos, cuando tenemos que pagar gastos, el amor se acaba, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Tú siempre estás lidiando con una persona, cariño, que es un poco egoísta, te soy sincero, ¿vale? Porque si te das cuenta en esta carta del 2 de espadas, aquí hay una persona, cariño, que le hace falta tomar decisiones. Le da igual posiblemente que tú te estés ahogando en tus problemas, pero esta persona siempre opta por su propio beneficio. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Si te das cuenta, cariño, esto me recuerda mucho, ¿tú has visto la película de Titanic? Cuando dice, Jack, cariño, ¿lo has visto o no? ¿Vale? La Rose, cariño, se pone lo que es encima de una puerta de madera muy grande, ¿vale? Y al pobre Jack lo deja ahí mirándole. ¿Por qué? Porque no había equilibrio. Corazón, cariño, esa puerta era grande, era muy grande. Sobrado los dos, cabían los dos ahí. Pero la Rose quería tener todo el espacio ahí. Pero sin embargo lo vuelven como algo romántico. Ay, Jack prácticamente renunció a todo por ella. No, corazón, renunció porque quiso. Porque en esa puerta enorme podían caber los dos. Te soy sincero, ¿vale? Entonces, ¿qué te digo? Si te das cuenta, aquí este personaje es una sirena. Y sin embargo prefiere estar encima de una madera. ¿Lo recuerdas o no a Titanic? Y el pobre hombre que parece Jack, cariño, al final se congela, al final se ahoga. ¿Por qué si tú eres una sirena y el agua es tu elemento, por qué no lo diste esa oportunidad para que se salve este hombre? Entonces, cariño, estamos hablando de una persona egoísta, ¿vale? Egoísta. Lo siento para los creadores de Titanic, para los fans de Titanic.
aquí hay una parte de egoísmo, ¿vale? Es esto, cariño. Estás lidiando con una persona que a lo mejor te dice, ay, Géminis, tengo deuda, Géminis, empréstame, ¿vale? Tú le emprestas por amor y luego te enteras que has estado de fiesta, de parranda, en buenos restaurantes y tú trabajando y trabajando como la jefa, cariño. Como la jefa, corazón, y luego te botan de tu residencia, te botan de tu casa, cariño. Entonces tú también tienes que pensar un poco más en ti. Voy a sacar una carta más. Y tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Veo que, corazón, veo que hay una persona que quiere volver otra vez a tu vida, ¿vale? Posiblemente esta persona puede ser porque te quiere, te piensa, te recuerda, etcétera, etcétera. Vale, se acabó. Vamos a ver, Richard, la música. ¿Tú has escuchado la música? Es una música que me gusta, ¿vale? Yo siempre pongo la radio y se llama del punto 6. Yo he dicho grupo 6, creo en otro ya. Punto 6, ¿vale? Chiquilina. Yo soy tu romántico viajero que te ama, que te ama. Tururú. Soy tu soñador, señor errante. Soy tu eterno acompañante. Yo soy quien te espera en cada esquina y te dice, chiquilina, soy quien te regala rosas rojas sin espinas. Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar, y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor. ¡Ay, por Dios! Chile, te adoro. ¡Qué bonita música, corazón! Punto 6. Chiquilina, búscalo, ¿vale? Las características. Ay, ¿cachai o no cachai, Chile? Gracias por esa música. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, siempre te topas con una persona o estás lidiando con una persona que no dice la verdad, ¿vale? ¿Por qué? Porque este personaje, cariño, es como si tuviera doble cara. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Es una persona que oculta algo, cariño. Vamos a ver. Elemento aire, pero también puede ser cualquier otro elemento. La carta del 6 de copas. Hay un recuerdo muy fuerte de la infancia, cariño. O posiblemente puede ser que tú, mi querido Géminis, hay algo que tienes que resolver en tu infancia. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, también siento que te has encontrado o te vas a encontrar con una vieja amistad, con un viejo amigo. Puede ser que a lo mejor actualmente vosotros superan los 40 años, de 40 para arriba. Delgado o delgada, cabello corto, puede ser que tenga canas también. Se viste de una forma sport elegante. Posiblemente, mi querido Géminis, puede ser que tú con este hombre o esta mujer te encuentres en una guardería, en el parque, porque veo niños. La carta del 8 de espadas. Hay una persona, cariño, que se porta frío o fría contigo, pero esta persona, corazón, en este momento su conciencia no lo deja en paz, mi querido Géminis. Puede ser de elemento aire, puede ser que viva lo que es en una isla o en un terreno algo árido. Está muy bronceado, muy bronceada, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo, cariño. Valórate, quiérete, tú primero, segundo tú, tercero tú. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, corazón.